Pandemia en curso, el fuerte gasto público y la deuda externa pendiente de 24.000 millones de euros casi han llevado al país a una situación abismal. Como resultado, el Gobierno ha declarado un estado de emergencia económica y ha estado imprimiendo dinero para pagar préstamos internos y bonos extranjeros. Mientras tanto, una gran parte de la población ahora está luchando por llegar a fin de mes. Cuando en países como Europa, sobre todo también en países como España, la deuda privada se pasa a pública, creando empleos a crédito y dando cheques y ERTES, pasando la deuda privada a deuda pública, pero cuando la deuda pública es insostenible, el país tiene un problema. Porque cuando la tenemos a nivel personal es una deuda privada, que se pasa a pública, pero cuando la pública es insostenible y un país no debería de quebrar, pasa lo que pasó con Grecia y ahora es Sri Lanka en default. Amigos míos, el mundo se gasta la pasta y el dinero y ahora vienen los bancos centrales al rescate. Yo me pregunto, desde Economía Futura Televisión me pregunto, ¿y quién le prestó tanto dinero si sabían que no iban a devolver la deuda? Esa es la clave de todo. Comencemos. La crisis, la inflación, la falta de recursos, el precio del petróleo, el precio del maíz, desabastecimiento. Sri Lanka se enfrenta a una grave crisis económica y política, pero no es ni más ni menos que el reflejo de todo Occidente también. Con unas reservas cada vez más escasas, una inflación desbocada y unos ciudadanos que se manifiestan muy descontentos, tanto que está lloviendo y aguantan debajo de la lluvia, con grandes protestas. El país está sumido en una escasez y un empobrecimiento de los ciudadanos, desesperación en las calles de la capital. Y es que la guerra de Ucrania ha sido ya el golpe que te hunde. Cuando estás en el suelo arrodillado es el último golpe. Y hay países que les afectan muy gravemente. Y cuando tenemos unos tipos de interés, cuando realmente la deuda a los bajos tipos de interés se paga más fácilmente, pero es que llega un momento que el dinero no vale nada. Y el problema lo tienen los ciudadanos y eso afecta al país. Se avecina una potencial crisis alimentaria. El precio de los alimentos y la energía ya estaba alto antes de la guerra. Los países con ingresos bajos vieron la factura alimentaria subir un 20% en 2021, un aumento de 120.000 millones de dólares. Desde principios de enero, según el Consejo Internacional de Cereales, los precios del trigo han subido hasta un 31% antes de caer y después han subido un 28% en la última semana. Asimismo, quedan suspendidos los pagos de todos los acuerdos de préstamo denominados de moneda extranjera, de líneas de crédito con bancos comerciales o prestamistas institucionales. Y esto ya viene de atrás. Mirad, nuestro canal no es un canal técnico de ponernos a hablar de cifras. Para eso hay otros canales. Hay canales para inversores, para los que están mirando todo el rato la bolsa. Pero nosotros hablamos de macroeconomía, de largo plazo. No hablamos como muchos canales que hablan el día a día, como los políticos. Los políticos nunca ven más allá de un mes. Por eso no ven las expectativas. Nuestro canal no quiere hablar para los inversores, quiere hablar para la gente normal. En Sri Lanka, sin embargo, el incremento de los precios de alimentos, la energía, la inestabilidad política y social
propiciar de nuevo la caída de bonos e hicieron que la rupia de Sri Lanka se convirtiera en la moneda con peor rendimiento del mundo, a desplomarse hasta un mínimo histórico que no voy a decir la cifra porque no importa. Lo que importa es el desplome de la moneda de la Sri Lanka. Y es que la pandemia en Sri Lanka ha pegado muy fuerte, porque se ha cerrado todo y hay países que no tienen la protección de los estados. Y los que lo sufren son las personas. Es una realidad que puede empeorar. Lo que hemos visto es que en muchos países se juntan y se combinan varios elementos que hacen que la situación sea muy difícil. Además de la crisis de la pandemia y de los efectos que ha supuesto para muchos países, se añaden también en algunos países, como en África Oriental, las sequías son tremendas, y ahora se juntan también con los efectos de la crisis por la escalada de los precios de los alimentos y de las materias primas, sobre todo energéticas. Y hay que pensar que son los hogares más pobres los que sufren directamente por estas condiciones, cuando se elevan de forma tan rápida los precios, o cuando hay restricciones también en la producción de alimentos con que les llegan con menores cantidades. Así que lo estamos viendo ya en muchos de los países, y el riesgo es que si no se toman medidas puede empeorar considerablemente para muchos hogares muy vulnerables ya. Y es como está Sri Lanka en estos momentos. Privado de las exportaciones y de las visitas de extranjeros, pues todo ha ido a peor. Y es que el turismo a muchos países les ha pegado muy fuerte. Y Sri Lanka ha sido uno de ellos. Más de 300.000 o casi 300.000 personas perdieron su empleo de la noche a la mañana. Y es que tenemos que tener en cuenta una cosa, y esto va para todos, ¿vale? Mirar, la gente antes de la pandemia ya estaba, como siempre, endeudada, llegaba mal a fin de mes, los precios de los alquileres para montar un negocio estaban por las nubes tras la burbuja del 2008. ¿Y qué pasa? Que la pandemia, el alto precio del petróleo, de la luz, de la electricidad, los recursos, están pegando muy fuerte a los negocios y ahora ya no pueden. Es que ya es el no poder, pero no solamente para Sri Lanka, para muchos países. Por eso las quiebras se van a dar y las podrán rescatar, pero las quiebras están ahí, a la vuelta de la esquina. Podemos hacer como algunos países, tener empresas zombies o dejarlas quebrar. Pero al final, tanta emisión de dinero lo que crea es una inflación. Por eso tenemos un gran problema con los tipos de interés cero. Y los bancos centrales, hablamos de... Porque Sri Lanka ya sé que queda en otra punta del mundo, pero es que tiene que ver todo mucho, tiene que ver todo, porque esto se traslada a todos los países. Los países viven a base de deuda, pero si seguimos imprimiendo dinero, vamos a crear una ruleta inflacionaria que nos va a perjudicar. Luego subir salarios, hay un momento que no se puede subir salarios, porque si no vamos a entrar en una ruleta inflacionaria y vamos a estar moviéndonos en círculo y vamos a empobrecernos mucho más rápidamente. Pedimos a la comunidad internacional que apoye urgentemente a los países vulnerables mediante acciones coordinadas, desde la entrega de alimentos de emergencia hasta el apoyo financiero e incluso el aumento de la producción agrícola y de comercio. Esa es la petición que hacen literalmente el FMI y el Banco Mundial. En ella advierten de una crisis urgente y de un serio riesgo de hambruna internacional y piden medidas internas e internacionales. En cuanto a esas medidas de política doméstica, el FMI asegura que hay que conceder subsidios a los agricultores para que puedan soportar los incrementos de precio actuales, incluyendo redes de apoyo para los trabajadores más pobres. En cuanto a las medidas internacionales, los organismos piden terminar con ciertas restricciones al uso de fertilizantes y exigen no restringir la ayuda humanitaria
para la compra de alimentos a través de la FAO. Es crítico dar apoyo coordinado a los países con inseguridad alimentaria, concluye un comunicado que firman tanto el FMI como el Banco Mundial, la FAO, la Organización Mundial del Comercio y todos los miembros del G20, incluido España. Hay, a partir de aquí, dos enormes riesgos y dos mecanismos de contagio. El primero es el de la subida de los precios de energía y agrícolas. Eso puede tumbar a los estados y, de hecho, eso está ocurriendo ya, advierten organismos como el propio Banco Central Europeo. Christine Lagarde. La guerra entre Rusia y Ucrania tendrá un impacto directo en la actividad económica y en la inflación a través del aumento de los precios de la energía y de las materias primas, la interrupción del comercio internacional y una caída de la confianza. El alcance de estos efectos dependerá de cómo evoluciona el conflicto, del impacto de las sanciones actuales y de posibles medidas adicionales. Y eso va a ser problemático. Pero toda la culpa la tienen los bancos centrales. Emiten dinero para salvar a sus amiguetes, a las inversiones. Y mucho mejor sería dejar caer esas inversiones. Porque ya sé que el capitalismo tiene que ir a mejor. Pero es que eso nos va a llevar a la ruina a todos. Porque luego nadie va a poder comprar esas inversiones. Cuando tienen que caer, hay que dejarlas caer. Punto. A eso se le llama libre mercado. Y es que aquellos inversores, que son los que especulan con los alimentos, empobrecen a la gente. Y luego los bancos centrales les regalan el dinero. Se lo dan, se lo regalan. Porque ellos nunca pueden perder. Los que tienen que perder son las personas. Los que no tienen oportunidades. Esos son los que pierden. Por culpa de estos miserables. Que imprimen dinero solo para sus amiguetes. Para sus amigos. ¡Ay, que no puede caer el SP500! Ni mientras la gente se muere de hambre. Por culpa de ellos. Por culpa de emitir dinero y dejarlos en la pobreza. Para salvar la bolsa. Las inversiones. Eso no es una guerra justa. No se puede luchar contra eso. Porque ellos se endeudan y ellos mismos se pagan la deuda a sí mismos. Y dejan a la gente que no puede ni comprar tomates. Ellos revalorizan un 2% anual. Los tomates, una inflación del 15%. ¿Eso es justo? Eso no es justo. Si alguien se endeuda por encima de sus posibilidades, tendrá que ser responsable. Y los que invierten jugando en un casino, si pierden el dinero lo tienen que perder y no venir a rescatarlos. Porque el que se compra una vivienda muy sobrevalorada, si luego el mercado cae, no tienen que venir los bancos centrales a rescatarlos. Si tienen que venderla, quedar con una deuda, que se queden con ella, pero no quitarle los ahorros a otra persona. Para pagarle la deuda a esa persona irresponsable. Porque así los ricos serán cada vez más ricos y los pobres no tendrán oportunidades. Ese es el problema, lo que causó la Revolución Francesa. El problema es que ahora muchos de la clase media están endeudados y se callan y están callados porque la inflación les beneficia. Ellos están queriendo que le quiten los ahorros a otro para que le paguen a él la vivienda. O las inversiones en las que ha fallado, que no le ha salido bien. Porque ha tirado la ficha, ha apostado por el 23. Monetario del Banco Mundial, si esta preocupación se convierte en un plan de acción y de realmente sean esas respuestas de forma ágil, o lo que está priorizando son los intereses o las preocupaciones de los países más ricos. Cómo se han disparado el precio de algunas materias primas para el sector agroalimentario. En la energía, por ejemplo, el precio del gasóleo que paga el agricultor se ha duplicado en un año hasta costar 1,40 € el litro. El precio de la luz que se usa en las infraestructuras de riego se ha multiplicado más que por 5, ha pasado
pasado de 5 a 24 céntimos el kilovatio hora, y el de la electricidad que se utiliza para la fabricación de piensos se ha duplicado. Ahora la tonelada cuesta 6 euros. Además, aquí en la fabricación de piensos hay que sumar el encarecimiento de la cebada, del trigo y de la soja. Todo esto hace que el precio de los piensos se haya disparado un 60% en el último año y un 30% solo desde el inicio de la guerra. Y más materias primas, los fertilizantes nitrogenados prácticamente han duplicado su precio, y los productos fitosanitarios han subido de una forma muy desigual, entre un 5 y un 70%. ¿Y cómo se traduce todo esto en el coste de la producción de alimentos? Pues según UPA, el encarecimiento de las materias primas puede suponer un sobrecoste del 150% en el caso del cerdo, entre 30 y 35 euros más por cabeza, casi el 60% en el cultivo de maíz, entre 400 y 500 euros más de coste por cada hectárea, y los costes se multiplican por 4 en el caso de la leche, cuya producción ha pasado de costar menos de un céntimo por litro a 3,2 céntimos. Así que ahora un segundo, y es el de el contagio financiero. Los países afectados están pagando tanto precisamente por esos alimentos. Y segundo, viendo cómo suben los tipos de interés y pagan tanto por su deuda que algunos de ellos pueden empezar a caer. La subida de tipos de interés continúa, según explicaba la propia Christine Lagarde. We judged that the incoming data since our last meeting reinforce our expectation, diciendo que se refuerzan las expectativas de subir tipos y de retirar los estímulos de política monetaria. Y el efecto dominó financiero parece haber comenzado ya. El 60% de los países pobres ahora mismo está en situación de tensión financiera, es decir, en dificultades para pagar su deuda. Esos 60% de países en tensión financiera son la enorme mayoría de los 70 países que ya tuvieron que pedir aplazamientos en sus pagos, en sus deudas durante la pandemia. Estamos hablando de países como Sri Lanka, que el pasado martes quebró, incapaz de pagar, con una inflación del 17,5%, debe 7.000 millones solo este año, 1.000 en julio, y tiene 2.000 de reservas. Debe 7.000 millones este año, tiene 2.000 para pagar. Está ya en situación de quiebra precisamente por la subida de tipos. Ocurre lo mismo en Pakistán, donde la inflación es el 12,7%. Ocurre lo mismo en Egipto, donde la inflación supera el 20%, su moneda se ha devaluado un 14% este mes y la deuda allí es de 20.000 millones de dólares. Es el segundo país que más debe, solo por detrás de Argentina. Así que empieza a haber un efecto dominó de países que quiebran y la posibilidad de que haya, hoy decía el Fondo Monetario, decía Kristalina Georgieva, un mundo roto en dos. This double crisis, pandemic and war, and our ability to deal with them, porque la capacidad de gestionarlo ahora mismo nos enfrenta al riesgo de fragmentar el mundo en dos. En dos bloques económicos, geopolíticos, con distintos ritmos de crecimiento y amenaza con anular la reducción de la pobreza que se había conseguido. En 7 semanas se ha retrocedido lo que se había avanzado en 7 años, dice. Y se ha borrado todo lo que se había avanzado en los últimos 2 años. Así que ahora mismo el riesgo es literalmente el de un efecto dominó también financiero. Hay un efecto agrícola que hemos leído y una posibilidad de que un país quiebre y caiga otro y otro y otro. Federico Steinberg, investigador principal del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Donde hoy ha hablado Putin para negar que su economía esté sufriendo y para decir sufren los demás, como él mismo había predicho. Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы. Diciendo, Estados Unidos y Europa querían estrangular nuestra economía, aquí hay un efecto boomerang, las sanciones no han sido en vano y nuestros indicadores siguen siendo fuertes. Se deteriora, dice, la dinámica económica de Estados Unidos y de Europa. Как уже сказал, выдержала это беспрецедентное давление. Este es el argumento de Rusia, el de que las sanciones dañan menos a Rusia de lo que dañan al resto de economías internacionales. Victoria García, este es el argumento de Putin, no necesariamente el del Banco Central ruso.
Mientras Putin se dirigía a los rusos para asegurarles que las sanciones de Occidente no habían tenido el efecto deseado de estrangular a la economía rusa, diciendo que Europa lo iba a pasar peor porque no podría conseguir el gas y el petróleo que trae de Rusia de otros lugares a ese precio, lo que va a provocar, dice el presidente, un encarecimiento aún mayor de los precios que en Rusia, aunque allí van ya por un 9% de subida y una inflación cercana al 18%. Pero después del presidente habló la jefa del Banco Central ruso, Elvira Nabiullina, y ella ofrecía un panorama totalmente diferente. Efectivamente, nuestra economía está entrando en un periodo muy difícil de cambios estructurales asociados con las sanciones. Primero afectaron mucho y mal al mercado financiero, pero ahora están comenzando a afectar cada vez más a los sectores reales de la economía y de la propia sociedad rusa. Dice la gobernadora del Banco Central que la economía rusa no puede vivir eternamente de sus reservas financieras y tiene que reposicionarse ante las sanciones internacionales. Tenemos que recordar que Sri Lanka tiene una cuarta parte de deuda externa con China. Y es que a China se le deben por parte de países mucho dinero. Y China no tiene ningún problema ni quiere jugar al juego occidental. No le importa. Los chinos ya quieren ver el dinero antes de hacer negocio con ellos. Y es que ya no se fían. Y es que el problema de Sri Lanka es que ya nadie le presta dinero. Pero ahora veremos a ver lo que pasa. Porque unos no quieren prestar y otros me imagino que igual les ayudarán. Y es que ya la gente de Sri Lanka se quiere marchar a trabajar al extranjero. Porque la deuda pública significa que el Estado no le puede ayudar. Y esto es lo que tenemos. Estados que empiezan a quebrar. Y yo me pregunto, ¿quién les ha prestado el dinero? Porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Cuando a un país no se le devuelve el dinero prestado, pongamos China, China se puede quedar con infraestructuras, aeropuertos, edificios públicos. Y es que los avales están para eso. Igual que una persona, los países no iban a ser mucho menos.